Hola a todos. Hoy procedo a analizar el partido que enfrentó a Alemania contra Noruega en la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2015 que se está celebrando en Canadá. Este partido correspondía a la segunda jornada del Grupo B de la primera fase del Mundial. Estas dos selecciones, sin duda alguna, son las favoritas del grupo para clasificar a los octavos de final, y sobre todo vistos los resultados en la jornada anterior, ya que Alemania ganó 10-0 a Costa de Marfil y por su parte Noruega ganó 4-0 a la selección de Tailandia, con lo cual estas dos selecciones ya de por sí partían como favoritas del grupo para clasificar y visto los resultados de la primera jornada más aún, con lo cual prometía ser un partido bastante interesante ya que enfrentaba a las teóricamente dos mejores selecciones del grupo y más en visto de los resultados que se habían mostrado en la jornada anterior. Desde el pitido inicial, la selección alemana fue la clara dominadora del encuentro, con un juego totalmente arrollador y que parecía más propio de una apisonadora, literalmente, debido a un juego muy físico y donde predominaba la constante presión sobre las jugadoras noruegas, las cuales eran incapaces de poder hacer ninguna jugada elaborada y de salir de su mitad del campo, debido a la presión continua y asfixiante de unas jugadoras alemanas que con un gran desgaste de físico acorralaban a su rival sin dejarle escapatoria alguna y sin permitirle hacer ninguna jugada ni poder realizar su propio juego, ya que no les daban tiempo de reacción alguno. Cada vez que había algún pase entre la defensa de Noruega o cada vez que había algún intento de salir del área de Noruega, había mínimo una o dos jugadoras alemanas atentas al pase para cortar la jugada e iniciar una rápida jugada ofensiva de contraataque. Producto de esta presión tan asfixiante, se produjo el primer gol al minuto 6 del encuentro. La jugada fue iniciada por la mediocampista alemana Marozsan, que en el primer encuentro del Mundial no pudo estar en el once titular del equipo debido a una lesión, y en este partido volvió a reaparecer. Pues bien, la jugada comenzó en sus botas, debido a que se acercó al área noruega y desde fuera del área propinó un potente chut que la portera de Noruega no pudo bloquear y el rechace fue aprovechado por la delantera Mittag para establecer el 1-0 en el marcador, convirtiéndose en ese momento en la máxima goleadora del torneo con 4 tantos, ya que sumaba los 3 anteriores que había marcado ante la selección de Costa de Marfil en la primera jornada. Ciertamente, la portera noruega podría haberlo hecho mejor, ya que en primer lugar fue incapaz de bloquear el balón, un balón que a mi modo de ver yo creo que podía haberse bloqueado sin excesivos problemas. Y en segundo lugar, si no hubiera podido bloquear el balón, yo creo que no tomó la decisión adecuada y no metió los puños de manera más contundente para hacer que el balón por lo menos fuera despejado con más fuerza y no dejar el balón muerto justo delante de la portera para que Mittag pudiera aprovechar y rematar a placer. Con lo cual yo creo que si la portera al menos no veía claro la opción de bloquear, pues por lo menos que a la hora de parar el balón lo hubiera despejado con más fuerza, hubiera sido más contundente a la hora de meter los puños y así hubiera evitado dejar el balón muerto justo delante de ella para que la delantera Mittag pudiera aprovechar y rematar a placer. De esta manera, de forma muy temprana, la selección alemana se imponía en el marcador y no bajó el ritmo en ningún momento. Esto fue una constante a lo largo del partido, la dominación total y exclusiva de la selección alemana que estableció un monopolio futbolístico en esta primera parte del encuentro. Pero la selección alemana no solo se dedicó a hacer como hasta estos 6 primeros minutos un juego muy físico basado en mucha presión y asfixia constante al rival, no, sino que demostró muchas variantes tácticas, pudiendo jugar perfectamente por las bandas y además pudiendo hacer un buen juego de toque que le permitía llegar al área con bastante facilidad, con lo cual era un juego muy completo el que estaba desarrollando la selección alemana en estos momentos. En primer lugar, la selección alemana planteaba un juego basado en la presión continua y asfixiante hacia el rival, basado en un físico prodigioso y extraordinario que permitía a la selección alemana poder mantener un alto ritmo de juego de velocidad que impedía hacer a las jugadoras noruegas ninguna jugada elaborada o coordinada y les impedía avanzar de la mitad del campo, con lo cual no solo las anulaban ofensivamente eliminando cualquier tipo de peligro que pudieran suponer, sino que además impedía que pudieran salir de su mitad del campo, siendo la selección alemana un constante peligro porque estaba constantemente en la mitad del campo de Noruega, siendo un peligro constante y atenazante sobre la portería noruega, ya que estaban atentas para aprovechar cualquier mínimo error que hiciera la zaga de Noruega. Como ya comenté antes, estaban atentas a cualquier fallo que pudiera cometer las jugadoras noruegas, con lo cual siempre había mínimo una jugadora alemana encima de una jugadora noruega,
estando atentas no solo a una posible pérdida de balón o algún error en el pase, sino presionando y poniendo nerviosa a la zaga de Noruega para que pudieran elaborar su propio juego. A este juego de presión y de asfixia continua que conseguía que Noruega no pudiera establecer su propio juego ni pudiera salir de su campo, hay que sumarle la apertura por las bandas, lo cual abría mucho el terreno de juego y dispersaba totalmente la defensa de Noruega, abriendo muchos huecos que posteriormente serían aprovechados estos huecos mediante un juego de toque vertical y muy rápido, utilizando esa velocidad que les proporcionaba el físico que antes mencioné, ese físico tan extraordinario que les proporcionaba un juego de velocidad, que les permitía hacer jugadas de toque muy veloces y muy rápidas y poder plantarse rápidamente en el área de Noruega. Con lo cual, esta combinación de presión, de apertura de bandas y de juego de toque hacía que la selección alemana fuera en esta primera parte la dominadora total y absoluta del encuentro. Alemania gozó de innumerables ocasiones para poder ampliar el marcador. Yo personalmente me gustaría destacar una que yo creo que obviamente fue la más clara de toda la primera parte para Alemania, que es una falta botada en la banda derecha que cabecea la jugadora Alexandra Popp y que se va rozando el palo derecho. A pesar de este dominio claro y absoluto de la selección alemana, es cierto que hay que destacar que los últimos 5 minutos, incluyendo el descuento, que el descuento fueron 2 minutos, más los 3 últimos antes de que llegara al minuto 45 la primera parte, en esos últimos 5 minutos, la selección noruega dispuso de 2 ocasiones para empatar el encuentro e incluso por ponerse delante del marcador. Como decía, el dominio fue claramente la selección alemana. Sin embargo, en los últimos 5 minutos, incluyendo el descuento, la selección noruega pudo dar una sorpresa a la selección alemana debido a 2 ocasiones de gol que tuvo. La primera de ellas, la primera ocasión fue en el minuto 42 de la primera parte, debido a un error defensivo de Alemania. Había una jugada que se estaba produciendo en el área de Alemania, una defensa alemana pierde el balón y esta pérdida de balón es aprovechada por la jugadora noruega Isabel Herlovsen, que chutó a puerta y tuvo que intervenir la portera alemana Nadine Angerer para evitar el gol de Noruega. Con lo cual, en el minuto 42 se produce una ocasión muy importante y muy buena de la selección noruega. Ocasión que vendría sucedida justo a continuación en el córner que dio origen esta ocasión de gol que acabo de relatar. Pues bien, en este córner se bota el córner por parte de Noruega y casi se logra un gol olímpico. Si no llega a ser porque la portera alemana Angerer mete el puño lo justo para desviar el balón y que golpee en el larguero y así evitar el gol olímpico. Con lo cual, en estas 2 jugadas, en apenas un lapso de 1 minuto, Noruega no solo podía haber empatado, sino que incluso se podía haber puesto por delante del marcador. Con lo cual así termina la primera parte del encuentro, con una Alemania que dominó totalmente el encuentro, a excepción de estos últimos 5 minutos, los 3 últimos minutos del tiempo reglamentario del 42 al 45, más los 2 de añadido de la primera parte. Como digo, a excepción de esos últimos 5 minutos, el resto del encuentro fue dominado por Alemania. Al comenzar la segunda parte del encuentro, Noruega se lanzó más al ataque y practicó un juego mucho más ofensivo. Personalmente creo que esto se debió a que al final de la primera parte vieron que tuvieron opciones de poder meter gol y hacer daño a Alemania. Y yo creo que en esta segunda parte las jugadoras noruegas salieron espoleadas y convencidas de que podían lograr el empate y ya desde el comienzo de la segunda parte se lanzaron en busca del gol. Por su parte Alemania fue un poco contracorriente. Al principio de esta segunda parte a las jugadoras alemanas les pilló desprevenidas esta ofensiva noruega y les costó al principio un poco contener estas acometidas noruegas que llegaban con cierto peligro al área alemana, aunque es cierto que ese peligro no lo conseguían materializar aún en ocasiones claras de gol. Sin embargo, el peligro existía y cada vez era más constante y pronunciado, hasta que finalmente llega la jugada del empate. En el minuto 60 se produce una falta justo al borde del área de Alemania debido a un contraataque que estaba realizando la selección noruega y una defensa alemana comete falta justo al borde, una falta que además es clara y evidente y por ello le sacan tarjeta amarilla. Esta falta es ejecutada por la jugadora noruega Maren, la cual consigue ejecutar una falta perfecta que se cuela en la portería alemana por la escuadra derecha de la portería alemana sin oposición alguna, aunque siendo justos hay que decir que la portera Angerer poco podía hacer ante este golazo. Después de este gol, la selección alemana intenta retomar de nuevo el control del partido y empieza de nuevo a agobiar a la selección noruega y a generar ocasiones de peligro. Sin embargo, el desgaste físico ejecutado por las jugadoras alemanas en la primera parte
empieza a notarse en la segunda, sobre todo a partir del minuto 65 de la segunda mitad, donde empieza a apreciarse un ligero bajón físico de las jugadoras alemanas debido al gran derroche físico ejecutado en la primera parte para ejercer esa presión tan asfixiante. Aún así, Alemania dispuso de varias ocasiones, aunque no tan claras como en la primera parte. Como a los jugadores alemanes les costaba en esta segunda parte llegar con más claridad al área, ya que habían perdido un poco de velocidad por este desgaste físico que estoy comentando y les costaba más abrir las bandas, en esta segunda parte probaron más a tirar desde fuera del área. Es cierto que en la primera parte del encuentro también tiraron varias veces desde fuera del área, pero era distinto, ya que combinaban, como digo, tiros desde fuera del área, abrir bandas, centros, juego de toque, o sea que, como digo, en la primera parte es cierto que también habían hecho tiros desde fuera del área, pero no era un elemento exclusivo. Sin embargo, en esta segunda parte, Alemania recurrió más a estos tiros lejanos debido a que le costaba llegar con más claridad que en la primera parte al área noruega. Por su parte, la selección noruega desde el gol del empate en el minuto 61 no produjeron prácticamente ninguna ocasión más de peligro, exceptuando una ocasión aislada en el minuto 88 del encuentro en un contraataque noruego que se va una jugadora noruega por la banda izquierda, llega a entrar en el área de Alemania y chuta a puerta, aunque chuta un poco flojo y bastante centrado, de tal manera que la portera alemana Angerer no tiene muchos problemas en poder atrapar el esférico. Y finalmente termina el encuentro con empate a 1 entre estas dos selecciones. A mi modo de ver, la selección que más mereció ganar el encuentro fue Alemania, ya que en la primera parte fue la absoluta y clara dominadora del encuentro y dispuso en muchas ocasiones para ir por delante del marcador de forma más abultada. Es cierto que Noruega dispuso de dos ocasiones al final de la primera parte para poder empatar perfectamente, pero Alemania dispuso de muchas ocasiones para poder haber ido al final de la primera parte mínimo con un 3-0 en el marcador. Luego, en la segunda parte, Alemania acusó un bajón físico debido al gran derroche físico realizado en la primera parte del encuentro, y es cierto que bajó su ritmo de juego y le costaba llegar con más claridad al área de Noruega, teniendo que recurrir en esta ocasión más a menudo a los tiros lejanos para poder crear peligro sobre el área noruega. Sin embargo, Noruega no es que jugara muchísimo mejor, porque exceptuando los primeros 15 minutos de la segunda parte y el gol que metieron de falta, en ningún otro momento fueron superiores a la selección alemana, con lo cual, como mucho, Noruega fue superior a Alemania durante 17 y 18 minutos en todo el encuentro. Redondeémoslo a 20 si queréis, como mucho en 20 minutos. Sin embargo, Alemania fue superior en todo el resto del encuentro. Con lo cual, este marcador deja abierto el grupo B, ya que ahora falta por ver cuál será el resultado entre Costa de Marfil y Tailandia, y en la tercera jornada del grupo B se decidirá quién será el primer equipo que lidere la clasificación del grupo. Espero que os haya gustado este análisis deportivo, espero que os haya parecido interesante este análisis sobre el Mundial Femenino de Canadá y espero poder seguir aportando nuevos análisis de fútbol. Un saludo a todos y hasta la próxima.